Las 3 veces en que fuerzas políticas a la izquierda del PSOE han estado a punto de entrar en el gobierno, las 3, el poder ha llamado a capítulo, ha encendido todas las alarmas, ha llamado a todos sus operadores y ha declarado el estado de excepción, consciente de que una parte sustancial de su poder pasa por mantener su impunidad. La entrada de Izquierda Unida en el gobierno de Felipe González en 1994 fue evitada con todo tipo de ataques hacia la figura de Julia Anguita, especialmente por parte del diario El País y de la cadena SER, que buscaban que los votantes de izquierda renegaran de cualquier acercamiento a Anguita y que brindaran argumentos de por qué esa unión no podía llevarse a cabo. El problema no eran los ataques del ABC o del Mundo, no. El problema era el ataque que provenía del medio que leía en aquel momento la izquierda y la emisora que escuchaba en aquel momento la izquierda. A Anguita le acusaron de cualquier barbaridad, de falangista, de pistolero, de mesiánico, de radical, de comunista arcaico, de iluminado. Fueron semanas durísimas, cuya conclusión fue que el votante que había dicho en las elecciones que quería un gobierno del PSOE con Izquierda Unida, terminó aceptando un gobierno de Felipe González pactado con Jordi Pujol. Sí, el del 3%. La segunda vez fue en 2016, cuando Pedro Sánchez quería la abstención de Podemos para pactar un gobierno con Albert Rivera. Un gobierno que, según el acuerdo entre estos dos partidos, subía un 1% el salario mínimo, endurecía la reforma laboral, reforzaba los planes privados de pensiones, apostaba por la enseñanza y la sanidad privadas y condenaba a la necrosis el conflicto catalán. Los ataques en ese momento contra Pablo Iglesias y contra Podemos fueron brutales, y ahí fue donde el poder vio que la figura de Íñigo Errejón convenía más a sus planes. A partir de ese momento le pusieron los medios a su servicio. Por supuesto, otra vez El País y la SER, además de La Sexta y con algún apoyo de algún medio digital de reciente creación. Cuando pese a esos apoyos Errejón perdió Vistalegre, pues decidió montar un nuevo partido, algo que hizo con los fondos que con enorme ingenuidad le brindó Iglesias para que fuera candidato a la Comunidad de Madrid. Las cloacas seguían disparando contra Podemos y Errejón se dejó querer por esas cloacas que entonces empezaron a mimarle. El tercer asalto lo estamos viviendo ahora. Las espantadas en Podemos reciben el apoyo de los medios porque creen que así debilitan a Pablo Iglesias. Es triste ver a compañeros haciéndole el juego a los que quieren acabar con Podemos para que no entre en el gobierno. Es una cosa de primero de carrera de ciencias políticas. Tumbas al líder y así las tropas se disgregan. En fin, que hay gente que su minuto de gloria en Podemos lo tienen solo cuando disparan contra los morados. Y no estoy hablando de Espinar. El ciclo abierto en el 15M no se ha acabado. Se terminará cuando se sepa hacia dónde va el bipartidismo, si se renueva gobernando con la izquierda o monta la gran coalición, esta vez con Ciudadanos, que es la nueva derecha, que era la hipótesis que algunos teníamos hace 5 años. En cualquier caso, es cierto que Podemos no puede mirar para otro lado después de las elecciones y debe negociar tanto las políticas como los nombres del nuevo gobierno al tiempo que cuida el partido que ha descuidado. No vale guardar silencio esperando que los problemas pasen, porque así no se arreglan las cosas. Las cloacas siguen vivas y saben que nada hace más daño que el fuego amigo. Cuando no rellenas los huecos, te los rellenan. Y se ha dejado pasar demasiado tiempo sin decir nada después del resultado electoral. Es un error dejarle la puerta abierta a los oportunistas, que unos con mejor voluntad y otros llenos de ira y de ambición personal vuelven a equivocarse porque solo piensan en su trasero. Dividen a la izquierda y dan alas al PSOE para pactar con la derecha. Marca España. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Según el inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente, el buitre es un ave rapaz de cerca de 2 metros de envergadura que se alimenta de carne muerta y vive en bandadas poco amistosas con los que no son de su grupo. Lo que nunca ha salido en sus documentales es que algunos caminan a 2 patas, llevan corbata y llevan al mismo tiempo viviendo de las desgracias humanas desde el origen de los tiempos. Vamos, desde que nos hicimos sedentarios, que fue cuando empezaron a vivir los rentistas de los demás. Y en las sociedades nómadas a los buitres los entregaban a los buitres, que no estaba la cosa para alimentar a jetas.
Con el sedentarismo vinieron las monarquías. Esas dinastías que mataban de hambre a sus pueblos mientras ellos vivían entre lujos. Los reyes, los aristócratas, esa gente que no tiene espejo en casa, son el único rapaz que practica la caza solo por diversión. Porque si no ves los ojos a los animales que son como los tuyos, es más fácil desterrejarle un tiro entre las cejas. Otra subespecie de buitres rentistas son los prestamistas. Usureros que se enriquecen a costa de familias arruinadas y de gente que está pasando una mala racha. Cuidado con estos carroñeros camuflados de pingüinos. ¿Crees que te están vendiendo el cielo y lo que están haciendo es dejarte sin ahorros? En esta sociedad capitalista y financiera, este tipo de carroñero ha proliferado en los últimos tiempos hasta convertirse en una auténtica plaga. Sobre todo tras una crisis que ha dejado a millones de personas de todo el mundo con una mano delante y otra detrás. Sin ahorros, sin trabajo, sin casa, sin perspectiva, sin sanidad. Un ecosistema ideal para los llamados fondos buitres. ¿Qué tiempos aquellos en que los bancos te llamaban a casa ofreciendo dinero? Todo eran facilidades. Te prestaban el dinero para la casa, para el coche, para cambiar la cocina, para un viaje a las Bahamas si tenías ganas. El problema, claro, vino después, cuando tras estallar la crisis se dieron cuenta de que tenían muchas hipotecas y poco cash. Así que recurrieron a Mr. Lobo, o lo que es lo mismo, a los fondos buitres. Había que quitarse el marrón y lo hicieron vendiendo toda aquella deuda a empresas dedicadas a camuflar la mierda como mierda A, que queda como más apañado. Y llegado el caso después, presionaban para reclamar el dinero a como fuera, más los intereses, más las quitas, por supuesto. Aquí eso de hablarles al corazón, no, esa gente solamente le habla al bolsillo. Eso sí, en cada operación te prestaran sin tener que hacerlo o después reclamándote a hacer caja. ¿Y sabéis quién permitió todo esto? Pues los que desregularon los controles políticos del PP o del PSOE. Abierta la veda, las multinacionales que viven del dolor ajeno se apropiaron de toda esa vivienda para sacar réditos y especular con un derecho universal y recogido en la Constitución, el derecho a la vivienda. Es curioso, pero los constitucionalistas les echaron todas las manos posibles para acabar con este artículo de la Constitución. Por eso, desde que estalló la crisis y hasta nuestros días, los bancos han hecho con más de 3 millones de viviendas. Y eso que lo rescatamos, miles y miles de familias desahuciadas a mayor gloria del sistema bancario español. Ese mismo al que hubo que rescatar en 2012 con casi 50.000 millones de euros. Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shauniland. ¿Y quién es la compañía Shauniland? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán a alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero, hijo, ellos no tienen la culpa. El banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada. Allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. Entonces, ¿a quién matamos? Ay, Cerberus, Blackstone, Lone Star, Azora, Altamira, Merlin, Aya Real Estate son los nombres de algunos de los fondos buitres extranjeros que pescaron cuando el río estaba más revuelto. A todos estos buitres les han traído a España esos que van de patriotas. Son multinacionales con sede en paraísos fiscales y que gestionan el alquiler y la venta de miles y miles de viviendas en nuestro país. Una cantidad que no hace más que crecer cada mes, sobre todo tras la obligación dictada a los bancos por los organismos europeos de vender todo ese parque inmobiliario vacío este mismo año. ¿Y cómo deshacerse de toda esta vivienda que los pobres no pueden permitirse? Pues regalándosela a empresas amigas a precios de saldo, que ya te lo recompensarán en otro momento. Ahí está, pues claro, Blackstone, la multinacional buitre estadounidense convertida en el mayor casero de toda España. Se calcula que tienen entre 30.000 y 40.000 viviendas en alquiler a través de sus SOCIMIs, es decir, su manera legal de eludir impuestos. Parte de esta vivienda se le regaló, qué curioso, Ana Botella y su equipo de desgobierno. 1.860 viviendas sociales, muchas de ellas con inquilinos viviendo en su interior, y al módico precio de 128 millones de euros, cuando en el mercado estaban por encima de los 660 millones. Compraron a la baja unas viviendas que luego han alquilado a precio de oro. El negocio perfecto para los fondos buitres y la ruina y el desahucio para miles y miles de familias. Tienen tanto dinero que ¿sabéis qué pasa con esta gente? Que no tienen prisa. ¡Asesino! ¡A sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¿Y por qué todo esto? Pues muy sencillo. Para hacer más ricos a familias insaciables como la de Aznar y Botella, representadas en su hijo, consejero de Promontoria Plataforma SL, filial de Cerberus Capital.
Hoy los caseros de media España ya no son esa pareja de ancianos que ponen en alquiler su antigua casa, no, son sociedades extranjeras sin alma y sin escrúpulos, que solo buscan más y más beneficios para cada 3 meses a esa gente anónima, ¿no?, que tiene su dinerito en fondos de inversión, poder recibir algún tipo de dividendo. Hoy miles de familias viven con el miedo de que esta mafia llame a su puerta. Saben que será para anunciarles una nueva subida del alquiler que doblará o triplicará lo que pagan. ¿Democracia es que llamen a las 6 de la mañana y no sea el lechero? No, eso no es lo que decía Churchill, ¿verdad? No. Decía que lo que tiene que garantizarte a la democracia es que llamen a tu puerta y no te den ningún tipo de sobresalto. Sin embargo, ahora llaman a tu puerta y puede ser el antidisturbios a desahuciarte. Familias humildes que la mayoría de las veces se han quedado sin trabajo y endeudadas para el resto de su vida, porque además presionan en la ley para que no se pueda dar la vivienda y quitarte las deudas. Una crueldad y una vergüenza consentida durante demasiado tiempo por nuestras instituciones de gobierno. Faltan políticas valientes, claro, que regulen el precio del alquiler, que escuchen más al pueblo y menos a estos fondos buitre, y que obliguen también a la creación de vivienda social y que repartan el mercado de la vivienda. Se trata de acabar de una vez por todas con la maldita especulación. No se puede especular con las necesidades vitales de los seres humanos. Los derechos o son para todos y todas o no son derechos. Y claro, sin la posibilidad de acceso a una vivienda digna, España jamás podrá llamarse a sí misma democracia, porque sin cueva a la intemperie no podemos dialogar, ni siquiera hablar con nosotros mismos, porque no hay serenidad. Y sin serenidad, la democracia está en peligro, lo llamaba un viejo barbudo de Treveris, lucha de clases. Y la lucha de clases la empieza el que te echa a la puta calle. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Hoy en nuestra sección Los lunes al sol queremos ser el altavoz de un colectivo que está sufriendo como nadie la maldita y en este caso mortal precariedad laboral. Hay que ponerse gafas revolucionarias. Nos referimos a las bicis y motos que te traen a casa lo que pides a través de aplicaciones regidas, dominadas por los nuevos rentistas. Una profesión de altísimo riesgo que el pasado 25 de mayo se cobró la vida de un joven ciclista nepalí en Barcelona. Para conocer la opinión de este gremio tenemos al teléfono a Felipe Díez, portavoz Riders por Derechos en Madrid. Felipe, buenas noches. Hola, buenas. Muchas gracias por la llamada. No, desgraciadamente el atropello de este chico, Cuirala, ha sido la crónica de una muerte anunciada. Sí, exactamente. Nosotros desde Riders por Derecho venimos diciendo hace mucho tiempo que esto iba a pasar y que en el momento en que sucediera nadie se tenía que sorprender porque las condiciones de trabajo es que son perfectas para que pasen este tipo de accidentes, digamos, mortales. ¿Por qué? ¿Cómo es? Cuéntanos. A ver, ¿cómo es? Porque la inseguridad es muchísima, el riesgo es constante, nosotros estamos expuestos todo el rato en la calle porque estamos con esta locura por hacer pedidos que viene directamente relacionada con el tipo de pago que nosotros tenemos. A nosotros no nos pagan por horas trabajadas, sino que nos pagan por los pedidos que podamos hacer durante las horas que estamos trabajando. Entonces se transforma en una locura por hacer pedidos y el tema es que sin decirlo explícitamente, la empresa, estas plataformas mal llamadas colaborativas, no incentivan a saltarnos todas las leyes del tráfico, porque mientras menos te demores, más pedidos puedes hacer, más dinero ganas y más horas obtienes semanalmente para poder trabajar. O sea, un círculo sustentado solo en nuestro riesgo. Claro, y además hay otro problema de fondo, ¿no? Y es que os obligan a ser autónomos. Exactamente, a ver. Lo de hacernos autónomos, bueno, ahora acabamos de tener este juicio gigante de la Tesorería General contra el IDERU el viernes pasado, que duró, empezó a las 10:30 de la mañana, terminamos a las 8:30 de la tarde, y lo que se estaba viendo exactamente es esto, si somos autónomos o somos falsos autónomos. Claro. Francamente, somos falsos autónomos porque todo el discurso de estas empresas se sustenta sobre la flexibilidad, ¿verdad?
pero que es simplemente como la careta para que estos tipos no paguen nuestra seguridad social, porque en la práctica nosotros somos asalariados no reconocidos, tenemos horarios que cumplir y tenemos que seguir instrucciones, o sea, los clientes a los que nosotros les repartimos de Deliveroo, Globo, Uber Eats, Stuart, no son nuestros clientes, son los clientes de la empresa. Y por tanto, el hecho de que nosotros tengamos que darnos de alta como autónomos es insostenible y es simplemente para justificar un modelo de negocio francamente abusivo. Oye, Felipe, ¿cuál es el sueldo medio de un rider? Y también para que lo sepa la gente que recibe vuestra atención. ¿Cuánto ganáis, ¿no? por cada pedido? A ver, lo de los pedidos es variable. En un principio en Deliveroo nosotros teníamos una tasa fija que ni siquiera podíamos negociar, ojo, hoy en día tampoco la podemos negociar, pero es variable, es decir, que una tasa que va por distancia. Yo trabajaba entre 25 y 30 horas semanales, ya porque lo combinaba con estudios, etcétera, y entre cuotas autónomos, IRPF, gastos de la bicicleta, comida, etcétera, finalmente al mes me quedaba con unos 600 euros limpios. Ahora, por ejemplo, que este es un tema súper importante y que hay que dejarlo claro, en el juicio, algunos de los testigos que llevó la empresa Deliveroo decían que ganaban como entre 3.000 y 4.000 euros mensuales, una barbaridad. El juez le pregunta, ¿cuántas horas hacías tú? Y el tipo dice, entre 70 y 80 horas semanales. Yo te afirmo que no hay persona que pueda trabajar a ese ritmo en esto, arriba una bicicleta o una moto. ¿Qué quiere decir esto? Que eran cuentas subalquiladas, que exactamente, o cuentas prestadas, que exactamente el caso que pasó con Puyán el domingo, que terminó en su muerte. Es decir, que hay gente que subarrienda su licencia y cobra por ello. Exactamente, sí, es que eso es lo terrible, y las empresas son conscientes de eso e incluso llevaron a estos tipos como testigos al juicio, que lo encuentro increíble. O sea, si nuestra autonomía ya es insostenible, imagínate cuáles son las condiciones de subcontratación. O sea... En fin, Felipe, no da. Ponéis el vehículo, ponéis las reparaciones, van 14 riders muertos en lo que va de año, tenéis una pelea contra grandes multinacionales y seguramente las únicas posibilidades de que vuestra pelea triunfe es, por un lado, que estéis unidas y unidos y con conciencia, y en segundo lugar, que la gente que utiliza vuestros servicios sepa que no puede recibir vuestro pedido y desentenderse de todo lo que hay detrás. Sí, exactamente, en eso estamos. Bueno, esperando la resolución del juicio, que para nosotros es nuestra final del Mundial. Esperemos que nos vaya bien, invertimos muchísimo tiempo y pusimos toda nuestra organización en esto. Y sobre esto, como el consumo responsable, han surgido iniciativas desde los mismos repartidores para apropiarse de estas nuevas tecnologías de comunicación. Y tenemos empresas de reparto que son cooperativas, donde la gente está dado de alta en la seguridad social. Tenemos La Pájara en Madrid, tenemos Mensaca en Barcelona. Así que eso, estamos peleando desde todos los frentes para frenar esto. Genial, Felipe. Pues mucha suerte, un abrazo a los compañeros y compañeras y que sepáis que aquí en la frontera tenéis vuestro altavoz. Vale, muchas gracias. Abrazo fuerte, compañero. Bien. Igual, que les vaya bien. Chau. Lolo, tú dale a la manivela. ¿Despido libre? Sí. Pero bueno, es que en el fondo el despido es libre hoy en día, ¿eh? Será más caro o menos caro, pero realmente el despido, hoy en día, cuando una empresa quiere prescindir de un trabajador, yo creo que prescinde, vamos. Os mantenemos vivos para servir esta nave. Por lo tanto, remad y vivid. A mediados de los años 60, algunas universidades españolas vieron nacer una movilización antifranquista cada vez más organizada. A finales de enero, el libro que aquí os enseñamos es una reconstrucción de aquella revuelta estudiantil, no menos intensa que el mayo francés del 68, y además
es una historia de amor, porque las verdaderas historias de amor, como decía Benedetti, dicen aquello de si te quiero es porque sos mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Su autor tiene una insultante juventud, 26 años, y se ha convertido en el narrador de lo que define como una historia de amor, la más trágica de la transición. Es graduado en Derecho y de la Universidad Autónoma de Madrid, pero su pasión es la historia. Javier Padilla, muchas gracias por venir aquí a esta humilde frontera. Muchas gracias. Oye, empezaste a pensar en escribir este libro con 23 años. ¿Cómo es eso? Bueno, fue un poco casualidad. Fue una charla en mi colegio mayor, el Colegio Mayor Chaminade, con el subdirector, que es editor en Pretextos, y me habló un poco de la historia de Lola. Entonces yo leí el obituario que le había escrito Cristina Almeida, y entonces era enero de 2015, ¿no?, cuando había muerto Lola, y cuando yo empecé a investigar pues era enero de 2016. Entonces leí ese obituario y empecé a investigar a partir de ahí. Al principio fue complicado porque no sabía yo muy bien qué estaba haciendo, pero bueno, me encontré con Margot Ruano pronto y Margot Ruano empezó a dirigir la investigación en el sentido de darme datos y también darme muchas opciones de entrevistas y también el sumario del caso de Enrique Ruano. ¿Te imaginabas que la transición había sido así? No, la verdad es que yo no tenía mucha idea sobre la transición ni los finales del franquismo. Me interesaba más la historia de Lola, Enrique y Javier al principio y empecé a investigar sobre la transición y todos esos temas y esos años un poco más de la historia de España a partir de la historia de ellos tres. ¿Y te encontrarías que no era todo tal y cual nos lo habían contado? Sí, tal cual. Había numerosas cosas que claramente se van matizando a la hora de ir investigando sobre el periodo y en concreto en mi libro pues se habla de algunas personas que tuvieron papeles muy lamentables y que luego ocuparon cargos. Bueno, en mi libro sobre todo se señala a Manuel Fraga y Iribarne porque tuvo un papel a nivel moral muy lamentable, ¿no?, en el caso de Enrique Ruano, y también a Torcuato Luca de Tena, ¿no? Sobre todo porque Fraga fue el que llamó a la ABC a convencerles de que tergiversaran los diarios para que pareciera un suicidio lo que había sido un asesinato. Sí, básicamente Fraga, el Ministerio de Información y Turismo, el segundo de Fraga, pues dio las notas que habían confiscado la policía de Enrique Ruano, unas notas que hicieron pasar por un diario a Carlos Castilla del Pino para un poco intentar decir que había sido un suicidio y no investigar a fondo lo ocurrido, ¿no? Y entonces Fraga lo pasó no Fraga, el Ministerio de Información y Turismo que dirige a Fraga lo pasó a distintos periódicos y el ABC en concreto, que era dirigido por Torcuato Luca de Tena, pues hizo un editorial muy lamentable y publicó las notas como si hubieran sido un diario. Oye, murió Enrique Ruano, bueno, lo asesinaron con 21 años, tú tienes 26, ¿estabas de alguna manera pensando, ¿no?, en alguien de tu edad cuando estabas escribiendo? Bueno, en algunas cosas sí, dentro de que era muy diferente la juventud de esa época y la juventud de ahora, había cosas y concomitancias hasta cierto punto, ¿no? Y por ejemplo, claro, cuando yo empatizo mucho con algunas de las situaciones que le ocurren o el hecho de que la historia triangular un poco de amor que tienen entre Enrique, Javier y Lola y todo el tipo de cosas que le van ocurriendo, la manera en que se politizaron y todo eso en la misma zona donde yo al fin y al cabo había estudiado. Yo soy de Málaga, pero fui a Madrid a estudiar. Entonces, pues claro, todo el tema de la edad lo tenía muy presente siempre y de hecho me interesaba tanto esa etapa juvenil que el libro un poco se dilata mucho en esos inicios y luego poco a poco ya la vida de Lola, pues yo no cuento tanto de la vida porque lo que más me interesaba era cuando ella era joven. El libro lo terminas de una manera demoledora, ¿no?, diciendo Lola no me ha merecido la pena. Sí, Lola lo pensaba así y así un poco yo lo he ido recogiendo. Yo he intentado hacer un poco lo que el libro en función de lo que los protagonistas del mismo pensaban. He intentado mantener una cierta distancia y Lola lo veía así, Lola no veía que la transición hubiera merecido la pena y por eso acaba así el libro. 2 veces enamorada, 2 veces sus amores asesinados. Sí. Cuéntanos. Bueno, el primer caso fue el de Enrique Ruano, que fue muy célebre para los antifranquistas de la época y esto fue en enero del 69, básicamente 3 policías pues fueron con él a un piso que tenía la familia Ruano y Enrique apareció muerto, caído desde un 7º piso, ¿no?, en la calle entonces General Mola, hoy Príncipe de Vergara. En el momento pues, se dijo que había sido un suicidio y se incoó el caso directamente como tal, pero mucha gente ya no lo creyó, ¿no? Y ya en Democracia, en el 89, cuando se reabrió el caso y se investigó todo lo que había ocurrido, pues bueno, quedó claro que la tesis del suicidio era absolutamente improbable y que lo más posible es que hubiera sido un asesinato. Pasa que no se pudo probar exactamente qué policía había sido el que había disparado el arma, ¿no?
En el caso de Javier Sahuquillo, bueno, fue la matanza de Atocha en el 77. Javier y Lola, pues tras acabar la universidad, entran en el PC y entran en el movimiento de abogados laboralistas y un poco el movimiento vecinal. Y bueno, la matanza de Atocha, que es muy conocida, pues unos pistoleros de ultraderecha entran y asesinan a 5 personas y hieren a 4. A Lola le dan un disparo en la garganta, del que no se recupera nunca, y sobre todo en las secuencias psicológicas, y a Javier lo matan directamente. También Manuela Carmena, ¿no?, se libró de aquel asesinato. Sí, el despacho era propiedad de Manuela Carmena, Atocha 55. Pasa que Manuela Carmena no estaba tan ligada al movimiento vecinal, sino a otro tipo de casos, y por eso no estaba en esa reunión. ¿Cómo interpretar, ¿no?, España, ¿no?, cuando uno mira lo que fue la transición, ¿no?, edulcorada, ¿no?, donde el rey que venía, ¿no?, de ser un acompañante del franquismo pasa a ser como el gran referente de la democracia, y toda esta interhistoria desaparece, ¿no? Siempre parece que la democracia la trajo Fraga, Suárez, el rey, cuando la democracia la trajeron estas personas, ¿no? Sin duda el libro queda claro que hay muchos focos de mitificación de la transición que no son ciertos, y también queda claro que la lucha o el antifranquismo fue muy diverso, no fue solo una serie de élites que pactaron entre sí, sino que hubo una presión en la calle, hubo mucha gente que sufrió mucho, y bueno, en las entrevistas del libro he tenido oportunidad de conocer a muchas personas que fueron torturadas o personas que directamente perdieron a familiares muy queridos, ¿no?, como en el caso obviamente de Margot Ruano o Paquita Sahuquillo. ¿Tú crees que es cierto que Franco murió en la cama pero el franquismo murió en la calle? Bueno, no sé, no estoy seguro. Lo planteo porque la presión en la calle, ¿no?, entre el año 74 y el año 79, que fueron los años de mayor conflictividad laboral, ¿no?, donde la universidad fue muy activa, ¿no?, y de alguna manera esa presión invalidaba, ¿no?, que, por ejemplo, un personaje como Arias Navarro, que fue el último presidente de la dictadura y el primer presidente de la democracia, pues pudiera continuar en su cargo. Sí, yo creo que en parte sí. Desde luego la presión que hubo en la calle facilitó mucho el proceso de democratización. Lo que pasa que, bueno, hasta cierto punto, o por lo menos así es como lo veía Lola, muchas de las demandas que tenían ellos luego no se cumplieron. Claro. Oye, ¿y has querido comparar la universidad de entonces que has estado estudiando y la universidad que tú has vivido? Bueno, no era el objetivo del libro, pero un poco inevitablemente algunas comparaciones surgen, ¿no? Desde luego queda claro el tema de que era, aunque hay una visión romantizadora, ¿no?, de lo que era el 68 en Madrid, y muchas de las personas que yo he entrevistado tienen un gran recuerdo, pues bueno, la universidad a la que yo fui en 2010, que entré, pues era un sitio donde se podían hacer más cosas, la situación de la mujer era mejor, sin duda, la situación a nivel de hacer actividades era más fácil, ¿no? Yo organizaba un montón de cosas en mi colegio mayor y a mí nadie nunca me dijo que no organizara nada, ¿no? Y sin embargo, obviamente, esta gente que hacía cosas en esos años pues tenía un riesgo grave de ser detenida y un riesgo grave de que le abrieran un expediente o que incluso les torturaran o mataran, ¿no? Entonces, claro, es inevitable que haya ciertas comparaciones. Por otro lado, bueno, en esa época pasaron cosas que muchas personas recuerdan, ¿no?, como el concierto de Raimon, eventos que fueron muy significativos. Y bueno, cuando yo entré en la universidad, pues bueno, también estuvo el 15M, hubo movimientos que hasta cierto punto fueron generacionales, pero también había diferencias, ¿no? Yo creo que tanto las diferencias como las similitudes, yo he estado siempre muy pendientes de ellas, pero me parecían algo muy bonito a nivel personal de ir comparando lo que pudo ser alguien como Enrique Ruano en esa época y lo que pudo ser un poco la gente de mi edad cuando se politizaba en la universidad. ¿Tú crees que de no haber asesinado a Enrique Ruano él hubiera tenido un desarrollo político relevante? Bueno, esta es una de las grandes preguntas que me hago al final del libro. Es muy difícil de responder porque viendo un poco todas las personas que habían estado en su entorno, tanto en el entorno de Cuadernos para el Diálogo como luego en el entorno del Frente de Liberación Popular, pues hubo una gran variedad de personas y todos ellos acabaron en sitios muy diversos. Pero en general sí que la mayoría tuvieron una destacada trayectoria política, y Enrique Ruano, que tal y como me lo han presentado tantas personas, era una persona muy brillante, pues es muy probable que Enrique hubiera tenido una trayectoria política. Ya no sé en qué fuerza, ya no sé tampoco en qué ideología. Hay gente que se jacta de haber corrido delante de los grises. Sin embargo, están hoy en posiciones de derecha, incluso de extrema derecha. ¿Cómo nos explicamos eso?
Es algo también muy complejo y muy complicado que al final del libro un poco trato, el hecho de que haya tantas personas que estuvieron en posiciones tan diferentes en los 60 y ahora. A mí me surge un problema con todo esto. Me parece que no siempre cambiar de opinión es malo. Lo que pasa que a veces cuando se cambia de opinión de manera un poco oportunista pues puede dar una mala impresión, ¿no? En el caso de cada una de las biografías de estas personas pues es que hay que ir deteniéndose punto por punto, ¿no? Lo que me parece más sangrante quizá es las personas que estaban en el entramado franquista que luego, bueno, pues se pasaron como si hubieran sido demócratas de toda la vida, ¿no? En el caso del libro aparece el tema de Pepe Iturmendi, ¿no? Que era un matón falangista en derecho que luchaba contra ellos y que luego fue allí decano en la Complutense. Históricamente el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense. Exacto, sí. Un tipo profundamente autoritario y reaccionario. Javier Padilla, oye, ¿qué opinas tú de la frase esa que dice que el que a los 20 años no es de izquierdas es que no tiene corazón y el que sigue siéndolo a los 50 es que no tiene cabeza? Bueno, no sé, creo que es complicado. Yo creo que se va cambiando de idea, pero a veces hay gente que se hace también más de izquierda. O sea, es muy matizable esa frase. Pero bueno, o sea, tiene un ¿no cierto crees que sentido. es una salida cínica para intentar justificar de alguna manera las renuncias, las derrotas y la falta de coraje para seguir peleando? Pues sí, quizá en cierto modo sí. Oye, en tu casa, porque tú has diseccionado a tu familia, ¿qué te han dicho? Bueno, ha habido de todo. Tampoco, como yo he tratado el libro con cierta distancia, pues bueno, no ha habido grandes problemas ni nada, pero bueno, sí que aparece mi padre, que estaba en el PC en el 75 y en el 76 y luego estuvo participando en la Liga Comunista Revolucionaria, pero bueno, luego él cambió totalmente y no siguió en nada de política. Pero bueno, y luego aparece algunas personas más que han tenido alguna vinculación conmigo, pero en general nada, o sea que el libro al final Mira, papá, te voy a explicar cómo son las cosas. No. Sí que mi abuela cuando lo leyó dijo, yo no sabía que mi padre, o sea que mi hijo era un rojo. Dijo, como debe ser. Yo me atreví a hacer un libro que se llamaba La transición contada a nuestros padres, que era una manera también de decir, la historia que nos habéis contado no nos servía. Seguramente que quien lea este libro va a enfrentar de manera diferente en nuestra democracia actualmente. Así que, Javier Padilla, aquí tenéis, a finales de enero, la historia de amor más trágica de la transición. Una historia de esas que merece la pena ser conocida no por su tragedia, sino al revés, por todo el amor que acompañaba y por esa generosidad que tuvo tanta gente que fue la que permitió que hoy tengamos democracia y que cuando lo olvidamos vuelve a ponerse nuestra democracia en peligro. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y tú, Lolo, contribuye a que este programa siga vivo haciendo de las tuyas. Trump quiere guerra. Le da igual con quién ni dónde. Un día China, otro Irán. Y este fin de semana le ha tocado de nuevo a México, aquello que dijo Huntington de que era el enemigo interior. El presidente de Estados Unidos reiteró este domingo su amenaza de imponer aranceles a México si no controla el flujo de inmigrantes ilegales. Y a través de una serie de tweets, nueva forma de gobernar, Donald Trump insulta a sus vecinos del sur diciendo que México es un abusador de Estados Unidos. Para ampliar esta noticia tenemos al teléfono a nuestro corresponsal en Latinoamérica, Pedro Briegue. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Un gusto conversar contigo y con toda la gente que nos está mirando, por supuesto. Pedro, irónico que el emperador del mundo acuse a otro país de tomar pero no dar. Claro, la pregunta también es por qué muy poco gente se atreve a colocarlo en su lugar, como hizo el alcalde de Londres, Sadiq Khan, que escribió un artículo y lo calificó como fascista del siglo XXI. Bueno, no es la actitud de México. El gobierno de México tiene a Estados Unidos en su frontera, se tiene que llevar bien con Estados Unidos, porque en Estados Unidos vive la mayor cantidad de personas nacidas en México y en México vive la mayor cantidad de personas nacidas en los Estados Unidos. Por lo tanto, esto excede los gobiernos, excede la figura de Donald Trump.
Pero es verdad, Juan Carlos, que estuvo durísimo el comunicado de la Casa Blanca del viernes, donde dice que hay sobrepoblación de hospitales, que hay mucha criminalidad, que las bandas más peligrosas del planeta ingresan a su territorio, el contrabando, las drogas, que 80.000 personas inocentes mueren por este caos. ¿Y todo sería culpa de qué? De México, por no controlar su frontera y no impedir que ilegalmente la gente de México y de Centroamérica entre a México. Y la respuesta del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue una respuesta dura, pero en un tono diálogo, buscar el cordial diálogo, enviar inmediatamente al canciller para negociar, porque a diferencia del alcalde de Londres, estando tan cerquita de los Estados Unidos, no se pueden pelear con Estados Unidos. Claro. Oye, en la Casa Blanca y en el Capitolio no todo el mundo opina lo mismo que su presidente, ¿no? Porque esos aranceles podrían generar al final, como en un boomerang, fuertes problemas a los Estados Unidos. Sí, recordemos que la amenaza de Donald Trump al gobierno de México, si no frena la inmigración, es colocar aranceles desde el 10 de junio del 5% a todo lo producido en México que entra a Estados Unidos, hasta incrementarlo al 25% en octubre, e incluso amenaza con sacar a algunas de las empresas que están de Estados Unidos, por supuesto, localizadas en territorio mexicano, llevarlas a territorio estadounidense. Y además lo hace con su estilo tan particular. Lo que pasa es que no es Donald Trump a título personal, un empresario como hace 30 años. Es el presidente de los Estados Unidos, y el comunicado tan duro fue de la Casa Blanca. Claro, claro. Oye, López Obrador mandó una carta educada a Trump. Es lo que yo te decía, efectivamente López Obrador está claro que no busca la pelea con Estados Unidos, que busca siempre bajar el tono, por lo que yo explicaba. Claro. No se pueden pelear con los Estados Unidos habiendo una frontera de cerca de 3.000 kilómetros en común aproximadamente, con un paso fronterizo tan importante, con tanta gente de México viviendo en los Estados Unidos, y además porque es el tono de López Obrador. Claro. Es un tono de cordialidad, de diálogo y de no enfrentamiento, pero tampoco de sumisión, ¿eh? Esto hay que decirlo, no es una actitud de sumisión como tuvieron gobiernos anteriores. Claro, que obedecían a las órdenes. Exactamente. Acá hay un cambio y se nota claramente. Mike Pompeo encabeza la cumbre, ¿no?, para intentar resolver este conflicto el miércoles. Pompeo es un hombre duro, ¿eh? ¿Eres optimista? Es un hombre duro, pero me parece que hay mucha habilidad negociadora por parte de México. Yo no sé si ser optimista o pesimista en la política, ¿no? Hay que ver cómo pueden negociar. Pero creo que los dos se dan cuenta que se necesitan. Y además, esta semana se realiza una cumbre de alcaldes de Estados Unidos, Canadá y México en Baja California, que también es importante, porque es el diálogo directo con aquellas ciudades que están en la frontera sur de los Estados Unidos, porque recordemos que hay 4 estados de Estados Unidos que tienen frontera directa, y es la gente más afectada. Y en California, que esto lo hemos mencionado más de una oportunidad, Juan Carlos, hay un gobierno demócrata muy enfrentado a Donald Trump, y tanto el alcalde de Los Ángeles como el gobernador de California quieren tener una excelente relación con México, y en más de una oportunidad han dicho que la frontera con México es muy buena. Claro. Todo lo contrario de lo que dice Donald Trump. Oye, cuéntanos en un minuto la marcha de la violencia contra la violencia machista en Argentina. Efectivamente, una marcha gigantesca en Buenos Aires y en muchísimas ciudades. 5º año consecutivo de esta consigna que lamentablemente se impuso en muchos países de habla hispana, ni una menos, la protesta en contra de los femicidios. Vos fíjate, Juan Carlos, qué terrible el tema, que hubo que inventar una nueva categoría para el asesinato de mujeres, el femicidio, y que atraviesa no solamente las sociedades latinoamericanas, sino también el Reino de España y tantos otros países. Lo que pasa es que acá se ha visibilizado ya hace 5 años a través de la protesta de miles y miles de mujeres, principalmente en las calles. Hay una ley, ¿no?, la ley Micaela, que intenta combatir esta lacra, pero que no parece que funcione. Efectivamente, por el asesinato de una joven que además era militante política y que llevó a que el Congreso aprobara
una ley. El problema, Juan Carlos, que pasa lo que pasa en tantos otros países. Hay un compromiso en principio del Congreso, del Poder Ejecutivo, de implementar políticas para combatir los femicidios, pero después te das cuenta que lo vacían de contenido y que cuando hay que aportar más recursos del Estado no los aportan, cuando hay que aportar más gente que trabaje en esa área no lo aportan, cuando hay que trabajar duramente en lo concreto, con publicidad permanente en los medios de comunicación, te das cuenta que lo hacen en un 10% de lo que podrían hacer, no se ha convertido en política de Estado. Y esto, con los asesinatos que hay casi a diario, debe ser política de Estado. Así es. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y seguimos. Estoy convencido de que las mujeres van a cambiar, tanto Europa como América Latina. Queda tiempo, pero no les faltan ganas. Un abrazo fuerte. Es verdad, Juan Carlos, un abrazo. Por eso la consigna de que el patriarcado se va a caer es tan importante. Se va a caer, se va a caer. Así será. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, antes de terminar el programa me gustaría que vierais unas imágenes que turban el sosiego de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad. Cuidado. Gente joven, gente que no esté acompañada de sus padres, gente que no esté acostumbrada a enfrentar, bueno, cosas de esas que te dejan una huella indeleble en la conciencia. Apagad el medio en el cual estáis viendo esto. Ay, Felipe diciendo, ¿cómo está el servicio? Es que ya no saben ni izar una bandera. ¡Qué vergüenza! En un país con uno de los mayores paros de Europa, ¿qué menos que ofrecer, no sé, al pueblo llano la alegría de un izado de bandera como Dios manda? Igual es que pagáis poquito a los soldados o están amenazados con irse a la calle. En fin, que ya tenemos aquí otro trauma que tardará en olvidar Felipe VI, porque las preocupaciones de la monarquía no son las mismas que las de la plebe. Nosotros nos cabreamos con temas, no sé, como la corrupción, la violencia de género, los desahucios, el trabajo precario, que no llegamos a pagar la cuota de la universidad. ¡Bah! Fruslerías. Si hubiera justicia, si viviéramos en aquellos tiempos de María Antonieta, los responsables de este desaguisado lo pagarían muy caro. ¿Verdad, Felipe? Pero es lo que tiene la democracia, que cada uno iza la bandera como le sale de los cataplines. ¿Y qué vas a hacerle? ¿Y qué vas a hacerle? En fin, que hasta mañana, desobedientes. ¡Ay, Felipe!